Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presenta. Feliz de que nos acompañen en otra entrega de 2x3 en salud. Ustedes saben muy bien con el cariño que nosotros realizamos este programa cada sábado para llevarle orientaciones y este no va a ser la excepción, va a ser un excelente programa también. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. Una semana bien, en estos días ha habido, bueno, todo lo preparativo para el Día del Periodista. Ah, sí, que es el día 5 de abril. Así es. Y situaciones, eventos de salud. Por ejemplo, sigue preocupando el incremento del dengue, aunque los boletines, es decir, el informe que hace la Dirección General de Epidemiología están desfasados, no están al día. No están actualizados. No están actualizados en la página, pero, atención, epidemiología, pero van en incremento los casos, se registran entre 5 y 6 ingresos, personas, niños ingresan, sobre todo niños, en los hospitales pediátricos del país. Y señores, nos preocupa el problema del dengue versus la cantidad de la sequía que afecta al país. Sabemos que la reproducción del mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el virus del dengue a la población, se cría este mosquito en aguas limpias, pero acumuladas. Sobre todo esa agua que se acumula en la casa, adentro, alrededor de los hogares para consumo humano, ¿verdad? Porque cuando hay sequía, la gente se ve obligada a almacenar agua. Entonces, ahí es que nace este mosquito y esa puede ser una de las razones también, que aunque a nivel de otros países está ocurriendo, de que se está incrementando el dengue. Así es, y respecto al agua, que hablas con propiedad, Doris, el agua es vida, como decía aquel anuncio de muchos años. No la desperdicie. No la desperdicie, estamos en un momento crítico, a pesar de que han caído algunas lluvias sobre el territorio nacional, no es suficiente, estamos ante una de las peores sequías del país. Entonces nuestro llamado como programa de orientación y educación en salud a mantener la higiene, a tapar el agua, a clorinarla, ¿verdad? Y a mantenerla, si es necesario, usted no tiene dinero para comprar un galón de agua, entonces hiérvala. Hay que hervirla o echarles las gotitas de cloro, que es para potabilizar el agua, ¿verdad? Y además recordemos que no solamente dengue, de agua vienen otras enfermedades, sobre todo las gástricas, la misma higiene, cuando hay poca agua también los problemas de la piel pueden exacerbarse. Entonces lo que tú dices es cuidar, primero proteger el agua de que no haya mosquitos que se le puedan criar, o sea, taparla bien, pero al mismo tiempo economizarla y cuidarla. Así es. Felicitarte por unos trabajos testimoniales que has estado haciendo para el Listín Diario, excelentes. La gente lo está comentando en la calle. Háblanos de dos de esos. Sí, muchas gracias. La verdad que lo que se quiere es darle rostro humano a la noticia. Yo pienso que a veces las personas están cansados de que un político dice esto, de que tenemos problemas económicos, que todo el mundo sabe que lo tenemos, pero que las personas sean que te cuenten, o sea, lo que está ocurriendo. Yo creo que sí. Bueno, te voy a hablar solamente vamos a citar el de las... El caso. El primero, el de las trabajadoras sexuales, que fue un reportaje que captó mucho la atención de las personas, porque ellas, que son las protagonistas, están contando las razones, porque a veces las personas juzgan. Una de ellas, una jovencita de 16 años, me decía, cuando tu hijo llora, tú no te importa que la gente hable. Otro testimonial importante, bonito, que la gente le llamó la atención, que muchas personas me dijo, me arrancó lágrimas, fue uno reciente, que de un paciente ya terminal, de cáncer terminal. Lamentablemente, luego de la entrevista, ese paciente falleció. La publicamos ya después que había fallecido, donde él cuenta las cosas que una persona cuando se ve ya en cama, enferma, analiza. O sea, esa película, dice él, que le pasa a uno desde que nace hasta que llega a esta etapa, de cosas que dejó de hacer, donde se conoce bien quiénes son tus amigos, porque en ese momento que ahí es que tú los ves. Realmente lo sabes.
y cosas que quiso hacer y que no hizo, o que se separó de la esposa, de la madre de sus hijos y debió no separarse, dice él. Cosas, o sea, son testimonios que la gente le llama mucho la atención. Qué bueno que podamos tener esos testimonios de una mano tan profesional como la de Doris, y hay que decir, porque hay que dar el crédito que están en el Listín Diario. En el periódico Listín Diario. Así es, señores, y nosotros hoy queremos hacer una invitación especial. Ustedes saben que todos nuestros programas son preparados con cariño y con deseo de que ustedes tengan información. El de hoy no tendrá desperdicio. Así es. Vamos a hablar de trasplante de córnea y de todo lo que usted tiene que saber sobre los ojos. Así que quédese ahí. Así mismo. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Muchas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud, su programa especializado en estos temas. Hoy tenemos con nosotros el placer de un invitado especial, que es el doctor Juan Valle Logroño. Pero atención, no es el papá. El hijo. Es el hijo que también tiene la especialidad. Y doctor, darle la bienvenida a este programa con muchísimo cariño. Muchísimas gracias por invitarme aquí al programa. Es de verdad un honor participar con ustedes aquí. Muchas gracias, doctor. Sí. Un placer para nosotros también. Vamos a hablar, doctor, de los ojos, ¿verdad? De córneas, sobre todo de trasplante de córneas. Así es. Que en nuestro país sabemos que la incidencia de personas con ceguera es alta, sobre todo por cataratas, ¿verdad? Es la principal causa. La causa número 1 es la catarata, seguida por el glaucoma. ¿Eso es en el mundo o es aquí nada más? En todo el mundo. En todo el mundo. Pero todavía un 5% de la ceguera en el país se debe a problemas de la córnea. Y por eso es que yo vengo aquí al programa para concientizar al pueblo de la necesidad de lo que es la donación de las córneas. Doctor, vamos a hablar de la córnea. ¿Cuál es la córnea en el ojo? ¿Cuál es la función de la córnea y cómo debemos cuidarla? Entonces la córnea es como la ventana transparente del frente del ojo, como el vidrio delantero del carro. Y es el elemento que tiene mejor poder para enfocar en el ojo. Toda la luz y todas las imágenes del mundo de afuera pasan por la córnea y se enfocan atrás en el ojo para uno poder ver. La luz cuando nos da de frente es la córnea que lo recibe, que a veces no el primer punto donde toca la luz es en la córnea. ¿Y por qué se nos daña la córnea, doctor? Hay un sinnúmero de causas que dañan la córnea. Por ejemplo, el más común, el queratocono, una deformación cónica de la córnea, se pone en vez de redonda, más puntiaguda, y eso te distorsiona la vista. Pero también hay infecciones, hay traumas que producen cicatrices, hay unas bombitas, unas células que funcionan como bombas dentro de la córnea que se dañan y la córnea se llena de agua, se empaña. Y un sinnúmero de otras causas congénitas o que vienen con la edad que producen ceguera por problemas de la córnea. ¿Y el queratocono es adquirido o se nace con este problema, con la deficiencia? Hay una parte hereditaria, que si uno tiene un familiar que tiene queratocono, es más propenso también a uno desarrollarlo, pero además está el componente ambiental, que es que hay muchas alergias en el ambiente y entonces la gente se rasca mucho los ojos. Y esto de rascarse los ojos es como sacarle punta a un lápiz. Uno se deforma la córnea en ese acto. ¿Tienen más problemas de córnea? ¿Son adultos, son jóvenes, son niños, mujeres, hombres? Usualmente empieza el queratocono en la niñez, pero va avanzando, ya usualmente viene a presentarse en la adultez. ¿Va dando señales la gente para saber que tiene algún problema? Sí, por lo general van a ver que la vista se le empaña, que uno ve, puede que vea doble por el astigmatismo que produce el cono. Porque además te produce astigmatismo. Astigmatismo alto en algunos casos. Y además la gente entonces nota que tiene que cambiar los lentes muy a menudo y eso puede ser una señal de que está avanzando un cono. ¿Por qué algunas personas le indican lentes, sobre todo para leer o qué sé yo, para el uso diario, y dice, pero es que yo a veces se me empaña demasiado y veo menos con los lentes ¿es cuestión de costumbre o es que hay algo también relacionado entonces, uno tiene también el desarrollo del ojo, del tamaño del ojo, de la forma de la córnea. Y eso, aunque uno no tenga una condición de la córnea, puede afectarse. Por ejemplo, si el ojo crece muy largo, entonces se produce la miopía, que es el error refractivo más común. Si el ojo se queda muy corto, se produce la hipermetropía. Y ya si la córnea se desarrolla en vez de una forma perfecta redonda, de una forma más ovalada como un huevo, se va a formar el astigmatismo, independientemente del queratocono. Perfecto. Doctor, usted habla de un 5% de población con ceguera. Sí. Por asuntos de las córneas. Se estima en este país que hay unas 15.000 personas con problemas de la córnea
que necesitan trasplantes de córnea. Ok, hablemos del trasplante. Nosotros no tenemos cultura como país en trasplante de absolutamente nada. Nada. En donación, sobre todo. En donación, sobre todo. En trasplante sí, pero en donación. Porque no puede haber trasplante sin donación. Así Hablemos de eso. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Usted dirige Bancórneas. Sí, nosotros somos una fundación sin fines de lucros que nos dedicamos a procurar todos los tejidos oculares, incluyendo las córneas, para ponerlos en trasplante y ayudar a personas que tienen problemas de la córnea a restaurar su visión. Entonces, todo depende de que alguien, una persona que haga un acto de amor y solidario, done esa córnea ya al momento que no la necesita. Eso es ya después de fallecer. Después que usted se va. Mucha gente cree que si se apunta como donante es que en vida van a sacarle la córnea y va a quedar ciego, pero no es así. Sí. O que va a doler, cuidado, sí, estoy vivo. No se siente nada porque ya uno no... Entonces uno puede salvarle la vista con un tejido que lo que va a hacer es enterrarse debajo de la tierra y ya no utilizarse, cuando pudiera utilizarse para ayudar a otras personas, por lo menos 2 personas más a ver. Este es un tema muy importante, Dori, te voy a dejar así. No, él preguntaba, ¿las córneas de un niño puede utilizarse en un adulto? ¿La de un adulto en un niño? ¿Cómo funciona? Muy buena pregunta, porque la córnea, a diferencia de la sangre y muchos de los órganos grandes, son un tejido universal. O sea que un hombre le dona a una mujer y viceversa, un adulto a un niño y viceversa, y no hay ningún tipo de prueba especial que haya que hacer para ver si son compatibles una córnea de un donante con un receptor, sino que se pone cualquier córnea en cualquier persona. Entonces, vamos a poner el caso, un caso lamentable, pero muy frecuente en la República Dominicana. Un motorista tuvo un accidente, un motorizado, tuvo un accidente, falleció, y hay una ley y hay unos reglamentos que lo permiten. ¿Quién hace la extracción de la córnea? ¿Dónde la colocan? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es lo que han pensado ustedes? Entonces, el primer paso que tiene que ocurrir es que el centro donde termina ese motorista, por ejemplo, sea un hospital o sea un centro funeral o una morgue, tienen que hacer el paso de llamar al banco de tejido o de órganos. Perfecto. Y luego de que se llama, entonces hay personal entrenado a hacer la gestión primero de los familiares para pedir el consentimiento, el permiso de hacer ese levantamiento de la córnea o de los otros órganos. Ya cuando el familiar voluntariamente firmó ese consentimiento, entonces viene o el mismo técnico u otro técnico que venga y haga el levantamiento. Y todo se hace con respeto de la dignidad y la apariencia del donante. Muy bien. Como me entrenaron en los bancos de córnea de Estados Unidos, es que uno siempre conserva esa apariencia, que no altere de ninguna forma cómo se ve la persona que dona. Que para la persona sí, es un procedimiento y uno incluso pone material para sustituir la córnea, para que no se vea el ojo hundido, para que uno pueda tener incluso poder velar al cadáver del familiar de una forma que se vea perfectamente normal, como si nada se hizo. Doctor, y después de fallecida una persona, ¿qué tiempo dura la córnea? Porque hay órganos que tienen que estar bajo ciertas condiciones para poder utilizarse, pero la córnea, ¿qué tiempo dura para que sirva, o sea, para que sea servible para un trasplante? Sí, entonces ya cuando levantamos la córnea, nosotros la vamos a poner en un medio de conservación especial que le da todos los nutrientes que necesita y además se le pone antibióticos y otras cosas para prevenir infecciones, y esto se conserva en frío, en una nevera, y puede durar hasta 14 días. Pero yo digo, no congelado, refrigerado. Refrigerado. Sí. Doctor, no, yo digo, si esa persona que dice Tati, el motociclista que sufrió un accidente, muere en el acto. Bueno. ¿Qué tiempo dura esa córnea? ¿Se puede utilizar? Tenemos hasta 6 horas después de que fallece la persona para hacer la extracción de la córnea. Y ahí mismo, siguiendo la pregunta de Doris, si ese motorizado, que ya pusimos el ejemplo. ¿Qué cosa dirán los motorizados? Pero no encuentran otro ejemplo. Pero es que hay una alta incidencia de accidentes de tránsito en el país que lo provocan ellos mismos o que ellos son víctimas. Doctor, ¿y si ese muchacho tenía VIH o tenía hepatitis C o tenía cualquier otra infección? Excelente pregunta. Nosotros a todos los donantes le hacemos pruebas sanguíneas y se mandan al laboratorio para verificar que no haya hepatitis, VIH, sífilis o cualquier otra infección que se le pueda transmitir al receptor. En caso de que sea positivo, y nosotros estamos viendo positividad increíblemente de 25% en este país. ¿De VIH o de otras infecciones? De todas las en conjunto. Perfecto. Nosotros no la utilizamos para trasplante en una persona viva, sino que la utilizamos en investigación. O sea, el Banco de Córnea todavía la va a utilizar
para mejorar nuestras técnicas de levantamiento y procesamiento de los tejidos. Doctor, el Banco de Córneas capta donantes. ¿Qué cantidad de donaciones reciben ustedes nacionales, verdad? De córnea, ¿qué se necesita para incentivar a la población a que done su córnea? Sí, entonces nosotros, cuando yo llegué al país, todos los bancos de córneas que hay aquí, lo que llegaban a hacer eran como 12 al año. 12 donaciones al año, o sea, una por mes. Perfecto. Yo logré ya en el 2018 aumentar eso a casi 60 al año, o sea, 5 veces más de cuando yo llegué. Muy bien. Todavía aún así faltan más, porque la necesidad de este país, bueno, haciendo lo que yo estoy haciendo ahora. Campañas educativas. Campaña de concientización en televisión, en radio, en las redes sociales, en la prensa. Y con sus propios pacientes, es decir, yo sé que ustedes tienen un centro, ¿cómo se llama el centro? El Centro Láser. El Centro Láser, que está ubicado, vamos a dar en Naco. Y tiene bastante población de pacientes. Con esos pacientes que van ahí también se hace un trabajo de concienciación. Claro. Entonces nosotros parte de lo que hemos hecho es operativos de consultas para buscar cualquier tipo de enfermedad ocular, pero ahí se aprovecha en los que están en la sala de espera, y yo tengo el personal del Banco de Córneas que distribuye los afiches educativos de la donación de córneas, incluso ahí mismo puede apuntar y registrar donantes. Cuando nosotros hacemos los operativos de cirugías, también a todos los familiares que acompañan a los que van a recibir ese trasplante, les educamos y les decimos, salgan a su comunidad, esta persona le estamos dando la oportunidad de volver a hacer todo lo que no podía hacer por no ver. Exacto. Ahora pueden atender a su familia, ahora pueden ir a trabajar, ser miembro productivo de la sociedad, y todo gracias a que hubo una donación, un donante que logró que esto se hiciera. Entonces ustedes tienen que salir ahora a ser embajadores de la donación en su pueblo, en su país. Uno de los problemas que enfrentan todas las campañas de donación en los países como los nuestros, América Latina, la República Dominicana no es la excepción, son los conceptos religiosos. La religiosidad, que bueno, que el cadáver es sagrado, que el templo del Espíritu Santo y todo eso. ¿Cómo se trabaja eso en una población religiosa para muchas cosas, para otras no es tan religiosa? Yo encuentro en parte que se usa la religión como una barrera, pero realmente ninguna de las religiones, hay muy pocas religiones que están en contra de la donación. Incluso el Papa Francisco está a favor de la donación. Él dice que es mucho mejor que es un acto de amor inmenso. Claro, esa es la forma más solidaria de un ser humano a otro, a su prójimo. Y él dice que es mejor a que se suplan todos los órganos y tejidos que hacen falta, a que entonces haya un contrabando de esto. Que entonces eso es lo que está perpetuando el mal en la sociedad. Doctor, ¿cuántas donaciones necesitaría el país de córneas al año para suplir las necesidades nacionales? Por lo menos 500 córneas al año. Eso significa por lo menos 250 donaciones. Al año. O sea que las 60 que se lograron el año pasado, tenemos que hacer 4 o 5 veces más. ¿Y el Estado cómo se involucra? Porque ustedes son una fundación. El Estado tiene, usted conoce, bueno, está Secanot acá. Sí, entonces el otro banco de córneas principal público es el del Secanot. El de Secanot. Ellos trabajan muy en conjunto con el INCORT, que es la institución que se abrió en el 1998 con la ley de donación y trasplante. Y el INCORT es la entidad que rige sobre todos los bancos de tejidos y órganos en el país. Todo lo que tiene que ver con trasplante de Y ellos han hecho una gran campaña también de promocionar la donación en el país. Hemos tratado de trabajar en conjunto. Ese es el sueño mío, de que podamos trabajar público y una fundación privada en conjunto para que los dos demos el mismo mensaje, que es que más personas donen. ¿Cuántas cuántos trasplantes han hecho ustedes, doctor, como fundación ya? Más de 3.000. Oh, pero mucho. Desde que se fundó en el 1987, se han hecho más de 3.000 trasplantes con el Banco de Córneas. O sea que hay 3.000 personas que ustedes han logrado devolverle la visión, como quien dice. Volviendo a la parte de la córnea en sí, del trasplante, doctor, y vinculándolo a una pregunta que hacía Doris, ¿hay unos límites? O sea, si yo tengo 85 años, si soy de piel morena, porque todo eso hay que educar a la gente sobre. Yo he puesto córnea de 102 años, para que lo sepan, y claritas y perfectas en lo que lo recibieron. ¿No se daña? La córnea puede durar normalmente hasta 150 años. Oh, Dios. Sí. O sea, que alguien que se le ponga, vamos a decir, a los 60, todavía le van a quedar el resto de la vida.
Y si estamos hablando de un bebé, pues con más razón. Uno no quisiera que se muriera un bebé nunca. Pero... Sí, las córneas jóvenes, tratamos de evitar las córneas de personas muy, muy jóvenes, porque son muy blandas y cambian mucho de forma. O sea que mientras más adultos... Sí, y eso conviene también, porque un niño tampoco puede dar el consentimiento informado solo. Y la familia está demasiado sensible con la muerte de un niño. Los padres tienen que apoyar esto. Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Gracias. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el oftalmólogo Juan Valle Logroño, el doctor es especialista en trasplante de córnea y estamos hablando sobre ese tema tan importante en nuestro país porque qué difícil es para las personas que han perdido la visión. Doctor, ¿cuáles testimonios tienen ustedes de personas que ustedes la han sometido a un trasplante de córnea? ¿Cuál es la experiencia? Bueno, yo hago todos los trasplantes por los testimonios que se oyen día a día, de como una persona que antes había perdido toda la esperanza de poder hacer lo que hacía. Recientemente en el operativo operamos a una joven con una niña y ella con un queratocono avanzado en ambos ojos no veía nada ni para cuidar a su propia hija. Oh, Dios. Y ella de repente ve todo y puede ver la cara de su niña y ya es alguien que puede insertarse otra vez a trabajar para poder mantener a esa niña. Exacto. Y así mismo otro muchacho que presentamos en el programa de María Cela, que inmediatamente desde que se le hizo el trasplante recuperó la vista y ya podía ser alguien que trabajaba. Él también había perdido la esperanza y era alguien que quería hasta lanzarse de un puente y lo salvó un niño en uniforme del colegio que le dijo, ayúdame a cruzar la calle, por favor. Que él dice que es su angelito de la guardia que lo salvó. Es decir, que hay un cambio total en la calidad de vida. Tú le devuelves la vida a una persona. Completamente, porque no es solamente la vista, es todo lo que uno deja de poder hacer. Todo lo que incluye ese alrededor. Y eso es el trabajo, eso es cuidar de un familiar, doctor, poder desenvolverte en el mundo. Vamos a darle un poco de explicación a la gente cómo se hace un trasplante de córnea, cómo se toma la córnea, cómo funciona eso. Bien, entonces ya lo que sabemos de lo que es el trasplante tradicional ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Antes, mi abuelo, que puso el primer trasplante en el año 50, en un panadero del Ceibo. Ustedes son una familia de oftalmólogos, sí, así con una es. descendencia. Entonces, él ponía la córnea completa. O sea, se quitaba la córnea entera la y córnea se viene cosía. Como un cristal, sí, ¿verdad? Y se usa... Una lámina, no una lámina. Es una laminita bien fina, del frente del ojo. Nosotros usamos una cuchilla especializada redonda, que llamamos un trépano, para hacer esa trepanación, quitar la córnea enferma y poner entonces la córnea normal. Y hay que ponerle por lo menos 16 puntos para sostenerla al ojo. Yo me imagino que de un hilo súper. Y es un hilo que es más fino que un cabello. Me imagino, sí. Entonces, ya hoy día no hay que hacer tantas suturas, porque hoy día nosotros tenemos distintos tipos de trasplante parcial. Ya no hay que poner la córnea entera. Ya no hay que poner ya yo puedo poner solo una parte, o la parte delantera en ciertos casos, o solo la laminita de atrás de la córnea en otros casos. Y esa, la de atrás en particular, es la más interesante, porque ya uno en vez de suturar, uno hace una pequeña incisión, inyecta el tejido adentro del ojo y le pone una burbuja para sostenerla y que se pegue a la córnea del receptor. ¿Eso es láser, doctor? ¿Todo con láser? No con láser, pero con técnicas especializadas donde ya uno puede, la poca sutura que pone se sacan antes del mes y esa córnea clara en cuestión de 1 a 2 meses y ya la vista se recupera mucho más rápido que para la tradicional. Entonces, ¿la córnea de un paciente, de un donante puede utilizarse en más de una persona? Si vemos que ya no hay que ponerla completa. Así es. Si uno, todo también tiene que ver con el tiempo cuando se obtiene esa córnea, porque si uno tiene 2 personas en lista de espera y ambas necesitan distintos tipos de trasplante, entonces yo puedo obtener una parte de ese trasplante para un receptor y la otra parte de eso para otro receptor. O sea que técnicamente en vez de un donante de 2 receptores pudiéramos obtener hasta 4 de un solo donante. A propósito, ¿cómo anda la lista de espera para este tema? O sea, cuando es extensa, la gente no tiene tanta demanda? ¿Cuál es el comportamiento? No, la demanda siempre es mucho mayor que... O sea, en el banco de nosotros manejamos una lista cerca de 50, 60 pacientes. Bastante. Y eso es bajito comparado a lo que hay en otros sitios. Perfecto, perfecto. O sea que la necesidad es
latente en nuestro está. país para que eso... Y nos pasa que cada vez que hacemos un operativo de trasplantes, aparecen más personas que ven el operativo publicado en el periódico, en la televisión, y dicen, wow, pero yo también tengo un problema en la córnea y necesito ir a atenderme y hacerme trasplante también. Doctor, entonces sigue la lista perpetuándose. Doctor, ¿cuáles fueron? Siempre es importante ver la historia. ¿Cómo fueron los antecedentes? Por ejemplo, en países donde usted se entrenó como Estados Unidos, ¿cómo trabajaron ellos para lograr este tema? Bueno, también está España. Sí. Que es líder en materia de trasplante en todo el sentido Número de la palabra. uno, no solo en trasplante y donación, sino en salud general de la población en el mundo. Exactamente. En países desarrollados como Estados Unidos y en Europa, allá hay primero mejor educación. Claro. Por supuesto. Y una población bien educada es más apta a donar. Sí. Por ejemplo, en Florida, donde yo hice mi especialidad de córnea, un 75% de la donación dona. Casi 3/4 partes donan. Y eso es automático. Y la legislación allá, los legisladores, el Congreso de cada estado y de cada país, hacen leyes en pro a la donación. Exacto, hay esa conciencia alrededor de la donación. Allá, por ejemplo, en cualquier hospital fallece alguien y de protocolo, antes de llamar a la funeraria, se llama al banco de tejidos o de órganos. Y ya esa persona puede hablar con los familiares. Tiene que decirlo la ley, imagino, o sea, todo debe estar reglamentado, protocolizado. Sí, y nosotros hemos intentado, ya con la Cámara de Diputados aquí en el Comité de Salud, realizar la misma labor. Estamos tratando de emular la ley que hay en Colombia. No nos podemos ir tan lejos a los países desarrollados, sino otros países más cercanos a nosotros. Y Colombia ha logrado aumentar en gran proporción su donación a base de hacer obligatorio al menos el referimiento. O sea, todavía hay que pedirle permiso a los familiares, pero al menos el referimiento, que llegue esa intención de iniciar el proceso de donación a través de los centros referidores, como los hospitales, las morgues, los asilos de ancianos, las funerarias y demás. Las familias dominicanas, ¿ustedes han visto cambios? ¿Ha ido siendo más receptiva cuando se le hace la solicitud? Sí, ya hemos, como te dije, desde que empezamos la campaña de concientización, yo creo que nada más con exponer el tema al público, que la gente lo haya oído, lo haya visto en algún periódico, ya la gente dice, bueno, sí, yo de verdad quisiera ser donante, y al momento de que fallece un familiar, entonces son más propensos a que firmen el consentimiento y den el permiso para donar. ¿Tradicionalmente ha faltado entonces, lo que falta en el país es esa campaña permanente de concienciación a la población? Así es. Tenemos que siempre aparecer en los medios y seguir fomentando la donación. Y otros países en Latinoamérica lo han logrado así. Brasil fue uno que sin leyes ni nada, a base de celebridades, gente famosa, personalidades de la televisión, del fútbol, concientizaron al pueblo y pudieron ya resolver su problema de la escasez de donación de órganos y tejidos. Doctor, ¿qué instrumentos o tecnologías requiere una institución para poder hacer el trasplante de córnea? Porque supongo yo que no se puede hacer en cualquier lugar. Sí, entonces, primero es la capacitación. Del personal. ¿Cuánto tenemos aquí, personal capacitado en trasplante de córnea? De cirujanos de córnea tenemos por lo menos 20. En el país. En el país. Y todos muy buenos, escuelas excelentes. ¿Se han capacitado fuera? Algunos fuera, algunos aquí mismo. Porque hay buenas escuelas en la República Dominicana. Pero además viajan constantemente al exterior, a congresos internacionales y se actualizan en las últimas técnicas que hay en trasplantes de córneas. Nosotros mismos con el Banco de Córnea hemos hecho operativos wet lab, que llamamos, para entrenar a los cirujanos de córnea en el país, hacer las últimas técnicas de trasplante. ¿Cuáles son, aparte de eso, de que ya se puede dividir, de que no es completa, qué otras técnicas novedosas se aplican tanto a nivel en el extranjero como aquí en el país? Sí, entonces en noviembre nosotros fuimos recientemente a Miami, hicimos un entrenamiento para el corte laminar de las córneas. Y ya desde diciembre hubo una donación local, o 2 donaciones locales, y esos 3 se pusieron en trasplante y quedaron espectaculares. O sea, con una recuperación muy rápida y los pacientes felices, el médico que operó feliz, porque ya se puede hacer con tejido local. Generalmente, que en general es de mejor calidad que un tejido que haya que importar. Eso le iba a preguntar, porque sabemos que siempre se ha hecho la mayoría con tejido importado, o sea, lo traen de otros países. ¿Cómo anda ese porcentaje local a importado todavía? Sí, inicialmente era un 95% importado, 5% local.
El año pasado lo convertimos al revés. ¿Sí? Casi un 80% local y solo un 20% internacional, que es uno de los más grandes logros que se han hecho en temas de donación y trasplante de órganos. Eso indica que se está avanzando en el país bastante con relación a eso. Y creo que podemos llegar a ser 100% algún día. Exacto. O sea, con suficientes personas que refieran. ¿En el ojo solo se trasplanta la córnea o se puede trasplantar? Entonces, la córnea es el principal tejido que se puede trasplantar. En la retina se están poniendo electrodos, no tejido en sí, pero electrodos. Y ya pronto se está investigando, haciendo las células madre ganglionares de la retina. Y ya eso se está demostrando que están estableciendo sus conexiones en el nervio óptico, que van hacia el cerebro a llevar la señal visual, y que está empezando a formarse lo que pudiera ser el trasplante completo del ojo. ¿Y las células madre que están tan sobredimensionadas en el mundo? No sé si están exageradamente dimensionadas o cómo es. ¿Hay aplicación? Sí, en la córnea mucha, porque en la córnea tenemos células madre en la superficie, que es la que ayuda a regenerar la piel, el epitelio de la córnea y de la conjuntiva. Ahí sí ya hacemos trasplante de células madre. Yo puedo hacer un trasplante autólogo, donde yo obtengo de un ojo bueno al ojo que está dañado. ¿De la misma persona? Sí, o se puede hacer de un familiar que esté muy emparentado, que haya menos rechazo, y se le coloca a la persona con el ojo dañado. ¿Y amerita intervención? Y eso ayuda a sanar la piel. Y nosotros ponemos además trasplante de membrana amniótica de placenta humana, que el Banco de Córnea es el único suplidor en el país de eso. Y esa membrana amniótica se ha encontrado que ayuda a sanar cualquier problema de la superficie del ojo. ¿Y cómo se logra? Se fija o con pegamento o suturando. ¿Sí? Al ojo. Doctor, una pregunta, a mi compañera siempre le gustan esas partes testimoniales, pero usted viene de una familia de médicos, de oftalmólogos. ¿Cómo se sienten ustedes de poder, usted que es un médico muy joven, lograr que el país tenga estos aportes desde su familia? ¿Qué implica para un médico joven? Usted pudo haberse quedado en Estados Unidos, sin embargo vino al país. La tradición familiar de los Valle en la oftalmología ¿Viene desde los abuelos entonces? Desde mi abuelo, que fue el primero, el doctor Oscar Valle. Él se entrenó fuera en Estados Unidos, pero volvió a su país porque él sabía que aquí había una necesidad muy grande de un especialista de los ojos. Y así mismo vinieron mi padre y mi tío Iván, y ahora en mi generación habemos 3, 2 que vivimos aquí, uno está afuera, pero siempre hemos visto que nosotros podemos ser solidarios con nuestros compatriotas, o sea, trayendo todas las nuevas ideas y conceptos y técnicas del exterior, las cosas más avanzadas, aquí a nuestro país, porque antes la gente tenía que coger un avión y se fuera a obtener eso. Y nosotros estamos logrando que la gente se quede aquí y con alguien bien entrenado y capacitado pueda obtener ese mejor tipo de cuidado oftálmico. ¿Qué investigaciones, doctor, en el campo de la visión están ustedes realizando? Porque sabemos que el doctor Valle siempre ha estado bien activo en eso de investigaciones en el país. Sí, entonces mi papá ha sido grande en el glaucoma. Él ha puesto no menos de 9 distintas válvulas para ayudar a drenar el líquido del ojo, para bajar la presión intraocular y prevenir que avance el glaucoma. Pero también en todo tipo de tecnología de lentes intraoculares para mejorar la vista, en láseres para también mejorar la vista, quitar los espejuelos. En el mundo de córneas nosotros estamos metidos con nuevas técnicas de crosslinking, que es para endurecer la córnea y evitar que un queratocono llegue al punto de necesitar trasplante. Y ahora estamos con todas las nuevas técnicas de cortar las córneas para, en vez de poner la córnea entera, poner solo un pedacito. Y ahora en mayo yo voy a hacer otra investigación en ese término. Doctor, vamos a entrar a la parte complicada de la República Dominicana, que es la parte económica. Por lo general, hay serios problemas con la cobertura por parte de la Seguridad Social. Y hay 2 áreas en la medicina que siempre se dice que son costosas, que es la oftalmología y la odontología. ¿Cómo logran ustedes? ¿Puede llegar la población pobre al centro láser o a Bancórneas, por ejemplo? ¿Cómo se logra con los seguros? Desde que yo llegué, esa fue mi idea como director médico, de que se le pudiera hacer un trasplante de córnea a cualquiera, no importara su estado económico. Entonces, sí hay personas que tienen los recursos privados para hacerlo sin seguros internacionales. O seguros muy buenos que le cubren todo,
Pero aquellos que no tienen seguro o un seguro que no le cubre. El que tiene el plan básico, por ejemplo, de sí, salud. Nosotros lo incluimos en lo que llamamos los operativos de trasplantes de córnea. Que son patrocinados. Social, nosotros lo que pedimos patrocinio de distintas empresas privadas y públicas. Exacto. Y con esos patrocinios se pueden realizar los operativos muy por debajo de lo que costaría normalmente. Es una acción solidaria. Así es. ¿Qué implica, doctor, en términos económicos un trasplante de córnea si vamos si tuviéramos que pagarla? Si el tejido, porque estamos hablando ya que la mayoría de los tejidos todavía vienen de fuera, vienen de fuera. Nada más con el costo de envío, aunque la córnea es donada fuera y tiene costo de procesamiento fuera, está saliendo una córnea estándar óptica en $1,000. Oh, sí. Doctor, usted me va a seguir. Y la suerte que tenemos en ese término, porque usted dice que con la seguridad social, la seguridad social ha sido muy solidaria con el tema del trasplante y donación, bueno. porque el Consejo Nacional de Seguridad Social en el 2015 aprobó que cualquier tipo de trasplante se considere un procedimiento de alto costo. Y por ende se tiene que cubrir no solo los honorarios médicos y los costos de sala, sino también el tejido o el órgano que se va a trasplantar. O sea que ahora la gente se beneficia, con tal de que esté afiliado a una ARS o al SENASA del gobierno, va a poder beneficiarse de eso para recuperar su visión. Excelente. O sea que yo de verdad que quiero comendar a reconocer al gobierno por ese trabajo y tenemos que seguir porque estas técnicas modernas de trasplante no nos dan la cobertura completa. Ok, doctor, vamos a hablar un poquito de esa problemática, vamos a decirlo así, para lograr esa cobertura, pero vamos a una breve pausa y regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos en este último segmento con el doctor Juan Valle Logroño, oftalmólogo y director de Bancórnea. Doctor, quedábamos en la parte de los costos y de la cobertura de la seguridad social. ¿Falta mucho más por lograr universalizar esa cobertura? Sí, entonces estuvimos hablando de cómo ya hoy día hay técnicas modernas de procesamiento de los tejidos, que ya no hay que colocar la córnea entera, que tiene un costo de procesamiento menor a cuando uno la está, luego de haberla levantado y aceptado como donante, entonces precortarla o prelaminarla para que sea un trasplante que se sane mucho más rápido y la persona recupere su visión mucho más rápido. Pero la cobertura de esto la mayoría de las veces es incompleta, entonces el paciente ni las personas más adineradas de este país tienen los recursos para manejar esa diferencia en costo de procesamiento. Entonces, si nosotros lográramos... Es esa tecnología, además, ¿no? Sí, todos los equipos que nosotros utilizamos para preparar esas córneas, tenemos que pedirlo de fuera. Y nos cuesta es el tema con la tecnología médica. Y la gente cree, esa es la otra cosa que la gente cree, bueno, si es una córnea donada, ¿cómo es que me cobran por un tejido? Pero es que nosotros tenemos medios de conservación, la nevera que la conserva, los técnicos que están procesando, todos los materiales gastables y demás para preparar esos tejidos y luego llevarlo en transporte a distribuirse donde tienen que colocarse. ¿Cuáles son las principales inquietudes que tiene la gente? Supongo que todo procedimiento a la gente le crea miedos, aprensión. Claro, y es natural. ¿Cuáles son las principales inquietudes que tiene la persona antes de someterse a un trasplante de córnea? Entonces, la principal que ya mencionamos es el miedo a que le cambien la apariencia, que desfiguren al donante. Perfecto. Eso no ocurre. Siempre lo hacemos respetando la dignidad y la apariencia de ese donante. Perfecto. Luego está el de que si yo tengo espejuelos, yo no veo muy bien. ¿Y cómo yo puedo dar mis córneas? Entonces la otra persona no va a ver. Eso no es cierto, porque la córnea es independiente del aparato completo del ojo. Y con tal de uno tener una córnea con buena forma y transparente, ya uno puede recuperar la visión. La otra es que si el color de los ojos va a afectar. Si se cambia el color. No le va a cambiar el color de los ojos porque es una ventana transparente. Y tercero, si se ha hecho algún tipo de cirugía en los ojos anteriormente, incluyendo láser en la córnea, uno todavía puede ser donante. Porque acuérdense que estamos ahora obteniendo solo parte de la córnea para este trasplante y se va a obtener la parte que no fue afectada por el láser. Y una pregunta muy básica, muy elemental, ¿siempre la donación de córnea será de cadáver? Sí, siempre. Obligatoriamente se hace en alguien que ya falleció. Yo ni procedo, le entrego todo mi personal. Si no tenemos acta de defunción, ni pregunten. O sea, no podemos siempre tenemos ese temor de que haya alguien que
que se le vaya a realizar un trasplante y de repente se despierte sin sus córneas. Nosotros no procedemos así, nosotros estamos seguros que alguien ya falleció antes de hacer la donación. ¿Se puede vender córneas? Porque es verdad que eso es uno de los grandes mitos. ¿Puede haber venta de córneas? Ya en la pregunta final, doctor. Sí, entonces esa es la otra parte que nosotros controlamos. Somos muy estrictos en a quién se les suplen las córneas. Se ha visto donde se envían córneas a otros países desde Estados Unidos y resulta que la persona que lo recibe en el otro país no era realmente un cirujano que la iba a colocar en trasplante, sino un vendedor que entonces iba a cobrar mucho más dinero, por ese tejido. Negocio de por medio. Entonces nosotros somos muy fuertes en el proceso de registrar a los cirujanos, que vemos todos sus credenciales y lo llamamos y verificamos todo y luego entonces ya registrados se pueden enviar tejidos ¿Dónde allá. puede acudir una persona que ve este programa y dice, pero yo me quisiera donar? ¿Cómo hace? ¿Cómo se inscribe? Es muy sencillo, o sea, ni hay que llenar nada. No hay que llenar nada. Es el simple hecho de hablar con tu familia. Uno tiene que ir y decirle, mira, yo quiero ser donante de las córneas o de cualquier otro órgano que quiera donar. Pero realmente si quiere ya formalizar eso en algo escrito, lo puede hacer digitalmente en la página web del Banco de Córneas, bancodecorneasrd.com. Así es. Bueno, doctor, Sí. La verdad que no ha tenido desperdicio su participación en este programa. Muchísimas gracias por todos estos contenidos que nos han enseñado a todos, incluyendo a nuestro personal que está aquí. Y gracias a ustedes por tenerme nuevamente. Bueno, un placer haberlo tenido, doctor. Gracias a nuestros amigos televidentes. Será hasta la próxima semana. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó.